sigue siendo un niño con barba, güey. Sí, güey. Sigue siendo un niño con barba. Y al final del día, yo creo que ser hombre no es aguantar todo, ¿eh? O sea, más bien es tener como los huevos de ver lo que te duele, pero sin evadirlo o sin escaparte, güey, ¿no? Porque o te haces responsable de quién eres o no. Sí, o sea, agárrese los Pinches huevos. estos pinches huevos, carnal. Ánimo. Bienvenidos, simios sabios. ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando? Bienvenido, Fer. ¿Cómo estás? Bien, bien, George. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te trató esta semana? Vientos, todo en orden, todo tranquilo. Fíjate que, pues analizando los temas que hemos venido platicando, temas anteriores, y de repente me llegó como a la cabeza esta onda de pensar en que a veces los hombres somos cabrones o estamos heridos de nuestra infancia. Empezaste bien rudo, güey. ¿Qué te hicieron? Pues no me fue tan mal, entonces. ¿Qué te hicieron? Más bien no me fue tan bien en la semana, güey. Pues es que yo creo que es un tema que también hemos venido como aplazando. A lo mejor lo hemos como permeado en uno que otro, medio hablando del tema, pero tiene que ver con las heridas de la infancia, güey. Sí. De que, pues sí, güey. Es que fíjate que, pues realmente somos adultos chiquitos, güey. Somos adultos chiquitos, güey. O sea, y el problema es que se nos exige como en ese patrón o en ese esquema de pues ser hombres, güey, cuando realmente somos niños heridos. Sí, pues muchos. Es un hecho que nos pasaron, pues nos pasó de todo, güey. Y cada vida es un mundo, ¿no? Cada infancia puede haber pasado cosas con los padres, con los maestros, con los camaradas, ¿no? Que si te hicieron bullying, que si lamentablemente hubo un tema por ahí de abuso o algún accidente, violencia que hayas vivido, pues todo eso te marca y lamentablemente pues te deja estas heridas que luego uno no sabe ni reconocer y tampoco sanar. Fíjate que, pero es que es algo que antes no se hablaba, güey. Pues o no. sea, nosotros ahorita podemos hablarlo y a lo mejor ya ponerle nombre, porque ya fuimos a terapia, ¿no? O tú eres psicólogo, güey. Pero al menos yo creo que del proceso, ¿qué te gusta, güey? Hasta que yo hasta después que me casé y que fui a terapia, supe que tenía muchos issues que no había trabajado, güey. Es que, ¿sabes qué? Antes la terapia era pues que la chancla, güey, que Sí. o sea, la jefa, el papá, cómo te... O el aguante, no sí, llore. No llore, güey, o sea... Estoy no deprimido. pasa ¿Qué nada. es eso? Dejo, güey, andar. Y cuando empezaron esos temas de, no, es que a lo mejor necesito ir al psicólogo, güey. No, porque está ¿cómo que? loco. Sí, ándale, güey. No, tú no estás loco. Sí, güey. yo creo que no, antes, y no es un asunto que fuera bien visto, sino simplemente, pues no se tenía como el conocimiento de que pues la salud mental era importante, güey, ¿no? O que la salud emocional era importante, güey. Primordial. Porque las emociones que nosotros teníamos o que relativamente construíamos, pues eran basadas como dices, a chanclazos, cabrón, ¿no? Sí. Y que obviamente no toda la culpa la tienen los padres, como ya dijimos en episodios anteriores, pues también el círculo de amigos, los de la escuela, los primos, los profesores, güey. Yo recuerdo, por ejemplo, de chavillo, güey. Yo sufrí de bullying, güey, a la altura del cuarto de primaria. Había un morrillo, güey, que fíjate en ese entonces, güey, pero nosotros no sabíamos cómo reaccionar a eso. Ajá. O también dediábamos, ¿no? Dediábamos en qué sentido señalábamos de que había un morro en cuarto de primaria, güey, que era bien buleador, güey, era golpeador, güey, era... gandalla, y las maestras se justificaban el tenerlo, pero es que sus papás se divorciaron. Y es como justificar de que el vato se comportara como quisiera, cabrón. Como que denle chance, güey. Pero pues el güey metiendo la cara de un cabrón a la taza, güey, o dándole de patadas, güey. O sea, dices, no mames, o sea. Sí, no, pues no. Y en ese entonces, fíjate, yo recuerdo que la maestra que yo tenía en primaria, güey, también se estaba en un proceso de divorcio, güey. Entonces la maestra estaba deprimida, güey, y como que le valía gorro todo, güey.
Y el rollo era nada más, no, es que es divorciada. Y pues yo qué culpa tengo, Sí, cabrón. Nosotros pues, qué culpa tenemos que valide el comportamiento de un pinche morro, güey, pegón, güey, buleador, güey, y que tenemos que aguantarlo, cabrón. O sea, tuvo que pasar algo muy cabrón, así de que literalmente descalabró un morro del salón, güey, como para que dijeran ya. Sí, ya estuvo, güey. No, ya estuvo, ¿Qué güey. sigue, güey? Después Y antes, pues no sabíamos ponerle nombre a las cosas en ese sentido, o no ponerle nombre, sino más bien identificar que pues, era una situación completamente de salud emocional o psicológica. Y decíamos, es que, pues, hoy es hijo de papás divorciados. Sí, no, pues es que no nos enseñaron a sentir emociones, ni tampoco pues, no nos enseñaron a amar, güey. Y es que, ¿sabes qué? Muchos hombres a veces presumimos lo que en realidad deberíamos de trabajar, pero no nos damos cuenta, cabrón. Ese es el detalle. O sea, pero hay situaciones en que a veces sí nos damos cuenta y nos hacemos medio güeyes, Medio güeyes. Como dijimos el otro capítulo, creo, ¿no? Que, sí. Que nos hacemos bien pendejos, güey. Pero sí es necesario responsabilizarnos de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo, para precisamente no cajetearla con otras personas, con tus hijos, con la pareja, con compañeros del jale, etcétera, ¿no? Y es que fíjate, el problema no es que de que evadamos o que hayamos evadido, perdón, mejor dicho, la situación en la que nos encontramos o que creemos estar, ¿no? Es más bien simplemente de que ese problema lo hicimos como hasta parte de nosotros, güey. Como asumimos como una identidad sin saber, güey, porque también no es como que, ok, yo tengo la herida de la infancia de tal y por eso soy así. Pues no, güey. Eso obviamente te das cuenta si lo trabajas o si obviamente estás bajo un proceso de terapia y te hacen identificar como esas partes, ¿no? ¿Qué partes en que, por ejemplo, a lo mejor a veces no entendemos al vato que es el de así soy y qué, ¿no? El güey que no quiere cambiar, ¿no? Por ejemplo, pues ese es un reflejo de una herida de la infancia, güey. También el vato que se enoja por todo y que obviamente no sabe afrontar como sus tristezas, cabrón. Eso también es una herida de la infancia, güey, ¿no? O el güey que no tiene el compromiso de hacer las cosas porque obviamente le da pánico que lo dejen, güey. O no se compromete porque dice, de todos modos, ¿para qué me comprometo si no me van a validar o no me van a dar el ascenso o no me van a dar, ¿sabes? O la morra me va a dejar, ¿no? Eso también es un reflejo de una herida de la infancia, güey. O de repente el güey que controla todo, güey, y que es bien celoso y vive paranoico y que tiene miedo, güey, de que lo traicionen, güey. Tú, bueno, no sé, a lo mejor ahorita que ya hemos leído, que hemos más o menos estudiado estos temas o hemos estado platicando a raíz de este proyecto, de este podcast, a veces, bueno, la verdad es que no sé si esté bien o esté mal, güey, pero de repente cuando conoces a alguien, luego lo empiezas como que, o sea, piensas en esta onda de las heridas, así de, cabrón, siento que esta chava, tiene issues. Tiene esos Daddy issues. Que su papá, güey. Daddy issues. Sí, ¿no? Y a lo mejor está mal como anticiparse. O ¿no? mommy issues también, güey, porque Sí. hay vatos que no manches también. También, exactamente. No trascienden güey. eso, pero sí. Sí. Pero es muy cierto lo que tú dices, güey. O sea, realmente lo que vives en tu infancia, güey, te marca en tu presente, güey, en tu futuro, güey, porque y efectivamente, como no nos enseñan como a sentirlo y a expresarlo, güey, se va acumulando. Y entonces ya cuando tenemos esta edad en la que queremos comprometernos tal vez, güey, con una pareja, con un trabajo, con una familia o algo, es donde empiezan a salir estas heridas, estos problemas que nos tienen bloqueados, güey. Son como bloqueos, güey. Sí, y fíjate que a lo mejor digo, está gacho porque a lo mejor, digo, uno ya tiene caminos recorridos, ya, no, uno ya no tiene, uno ya no tiene 20 abriles. Y el problema es que hasta ahorita te das cuenta, ¿no? Cuando pues la neta, pues duramos a lo mejor un buen tiempo cagándola, güey, ¿no? Pero pues obviamente, digo, no está mal darte cuenta, aunque sea demasiado tarde, entender que las cosas que hacías o las cosas que de alguna manera te deconstruyeron o que te generaron dificultades, pues eran parte de eso, güey. Y que a lo mejor ahorita nosotros podemos tener la posibilidad de decirte que hay que saber identificarlas, pues fue porque fuimos a terapia. A lo mejor fuimos a terapia demasiado tarde, ¿no? Pero... Pues a tiempo, yo digo que a tiempo, güey. O sea, porque más bien el que siempre va tarde es el que nunca acepta y el que nunca va, güey. Y el que dice, a mí no, yo no tengo a nadie que, o sea, a mí nadie me va a decir qué hacer. Tienes razón, qué sabio. Pues no, entonces, pues no, güey, o sea, nunca es tarde para ir a terapia, güey. 1, 2, 3 sesiones, 6, las que sean. Sí. Pero todas siempre te van a abrir un poquito más la mente
como para decir, caray, yo siempre lo veo de la siguiente manera. Perder el miedo, ¿no? Perder el miedo. Yo siempre lo veo de la siguiente manera. Es como, no sé, por ejemplo, un director técnico que está viendo la cancha de fútbol. Pues haz de cuenta que uno como persona son los jugadores y estás jugando y realmente tú ves todo a un solo panorama, ¿no? Pero el director técnico, a lo mejor desde afuera de la cancha puede tener más panorama. Entonces así es la terapia, güey. Entonces, desde afuera te pueden decir, mira, aquí le estás regando, aquí tienes un área de oportunidad, aquí puedes avanzar, aquí la cagaste, cabrón. Entonces, también no está mal pedir perdón, porque esa es otra, güey. Hace rato lo dijiste. Pues es que así me educaron y así es, güey. O esto me pasó de chiquito, pues ya ni moda, güey. O sea, ya. Y no, güey, sí tienes, yo creo que la oportunidad y la sabiduría para hacer esos ajustes y esos cambios en tu vida para entonces agarrar el rumbo correcto de tu vida. De la vida. Sí. Por ejemplo, yo lo veo en mi chavo. Creo que hubo un tiempo en donde pues a veces ni aunque tú lo sepas o aunque tú te sientas con el conocimiento de la vida y todo eso, puedes permear pues con tus seres queridos, ¿sabes? Y pues mi chavito llegó un momento en donde sí, yo pensaba que todo estaba bien, por así decirlo. Llegó un momento en donde como que medio colapsó su situación. Le pasaron, hay unas cosas ahí en la escuela que tuvieron mucho que ver como con su estado de ánimo y sus emociones. Y que él sí me dijo, oye, papá, ¿sabes qué? Necesito ir a terapia, güey. Qué chido, güey. Y fue una situación que obviamente también uno como papá o como amigo o como tío, pues uno también no va a poderle solucionar porque también hay una situación que por la confianza o por la cercanía, pues un ser querido no te va a tener como esa confianza de decirte las cosas porque piensa que lo vas a regañar, porque piensa que lo vas a juzgar, porque piensa por la situación de cercanía, ¿no? Entonces el asunto de que haya pedido terapia es como de, güey, o sea, yo quiero trabajar esto con alguien que me va a dar un punto neutral de qué, cómo y qué. Y eso pues está chido, ¿sabes? O sea, y eso no te hace ni menos tío, ni menos hermano, ni menos amigo, ni menos papá. O sea, en el sentido de que él está tomando una decisión objetiva y relativamente madura. Decir, es que esto lo quiero hablar con alguien que pues sea neutral, ¿no? Uh-huh. Sí, y yo creo que es lo más sano. También creo que lo comentábamos en otro capítulo, que a veces nos externamos más con gente que no conocemos que con los propios camaradas, güey. Y deberíamos de tener esa libertad, esa apertura de decirle, oye, le echas un grito a un compa, oye, te invito a unas chelas, pues hay algo que te quiero platicar. Sí, sí, sí. Y sin temor a que se burlen o sin temor a que, bueno, más bien si se burlan, güey, pues entonces no es tu camarada, güey, ¿no? A lo mejor puede haber carrilla, lo que tú quieras, cotorreo, pero ya una burla, pues entonces no, realmente no es tu compa. O que uses esa información en tu contra, ¿no? Sé, y es que eso es la falta de confianza. En realidad puede ser muy tu amigo, pero pues también no puedes abrirte en tu totalidad porque dices, güey, pues estoy abriendo es información que de alguna manera hasta puedes usarla para vulnerarme, ¿no? Qué sé yo. Digo, cada uno sabe también. Digo, tampoco uno puede ser tonto y decir, ay, y contárselo a todo el mundo. O sea, yo creo que por eso a veces nos guardamos mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, una de las tantas cosas, o más bien situaciones que nos llevan a entender o darle como poder a esta situación de entender las heridas de la infancia, es en las acciones que tenemos día a día, ¿no? De que es que yo no sé por qué reacciono así. Pues obviamente no lo sabes porque pues traes ahí esa herida, güey, ¿no? Traes esa herida, ¿no? Por ejemplo, una herida de rechazo. Es pues el vato que de repente, el vato exitoso que presume, ¿no? Que presume mucho y que necesita estar presumiendo y decir que mi coche y que mi viaje y que mi esto, que mi morra o que traigo 4 morras pues sigue siendo ese niño que no lo eligieron en el partido de fucho, güey, ¿no? Sí. O el clásico de que me llevo mi balón, cabrón. No me juntan, me llevo mi balón, güey. Y qué es lo que le deja, pues es que pensar que nunca es suficiente, cabrón, ¿no? Y que siempre obviamente va a querer más validación, ¿no? Sí. En ese sentido, eso es un reflejo que, por ejemplo, vemos a muchas personas ahí, pero no entendemos que realmente tiene un trasfondo y que es una herida de la infancia que tiene que ver con la situación del rechazo, ¿no? Y obviamente en ese sentido hay que entender que pues no está creciendo, güey, no está madurando, simplemente está compensando lo que le faltó cuando
cuando fue pues morro, sí, güey, sí, ¿no? sí. Fíjate que, por ejemplo, aquí yo me identifico mucho en esta onda porque yo me acuerdo de chavo en la secundaria. Fíjate, les voy a platicar ahí una anécdota que me da risa contarla, pero en el momento fue así como que, qué mala onda, ¿no? En tercero secundario, yo como que yo inicié muy tarde como la onda esta de que me interesaban las chavas. Yo fui muy maduro, güey. Y o sea, me refiero a que como fui, o sea, me gustaban las caricaturas, no te estoy jugando, no te estoy juzgando, güey, no te estoy juzgando. No, o sea, como que siempre me gustaron pues cosas todavía muy infantiles muy tardíamente, güey. O sea, yo todavía seguía jugando con juguetes, güey. En la secundaria yo todavía seguí jugando con mis monitos, güey. Pues entonces... Y llegó un punto en donde tuve que dejar de jugar con mis monitos porque me sentí como más por la situación de la mala influencia de mis amigos, porque mis amigos ya hablaban de otras cosas, cabrón. O sea, es que ya hablaban así y yo así de... Uy, no lo he hecho todavía, güey. Perdón, pero a ver si... No, a mí me pasó mucho, güey, fíjate, hasta tercero de secundaria, güey. O sea, sí había morritas que me gustaban y todo, pero no, pues, porque nunca tuve como, por ejemplo, mi jefe nunca habló como conmigo bien de este tipo de temas. Mi carnal, que también es mayor, tampoco se acercó como a explicarme, oye, pues si te gusta una morra, pues no hay bronca, puedes platicarle, decirle. No, entonces yo no sabía, ¿no? Entonces de repente empecé a ver que mis compas empezaban a tener sus noviecillas o las clásicas fiestecillas que hacían en la secundaria, que las tardeadas, todos los hombres jugando fútbol, güey. Y de repente llegaba una que otra morrilla más aventada y ahora le empezaba a sacar a bailar a los compas y ya te quedas tú solo así, chingada madre. Pues ya ni pedo, yo también me voy a ir a bailar, ¿no? Aunque no era lo que más me gustaba. El chiste fue que en la secundaria un compa y yo nos gustaban pues dos chavitas que eran de primero de secundaria. Y mi compa sí era mucho más aventado, yo era muy tímido, y siempre he sido como más tímido para todo eso. El chiste es que él me agarra y me dice, oye, güey, pues vamos a llegar a estas dos morras, tú con ella y yo con la otra. Pues va. Entonces él como que me dio más seguridad. Entonces me acuerdo que un viernes, güey, saliendo de la escuela, ahí vamos antes en la pared del camión, llegamos, oye, es que queremos hablar con ustedes. Entonces yo me jalé a mi morra y ese güey se jaló a su morra. Y cada uno le dijimos, ¿y quieres ser mi novia? Y era el típico, güey. No, pues te digo el lunes. Te digo el lunes, no mames. Sí, déjame pedir. Y en cartita, ¿no? Sí. Oye. A mí yo me acuerdo que sí me dijo esta chava, no, déjale, es que tengo que pedir permiso a mi casa, güey. Pues está guay. Oye, pues tampoco te voy a llevar a vivir. Bueno, no, dije, pues ándale, pues. Yo me acuerdo que eso fue un viernes. El sábado yo jugaba mucho fútbol y estaba en un torneo de fútbol rápido. Y ese día, el sábado me rompieron la pata, cabrón. Entonces llegué el lunes enyesado, güey. Entonces, yo me acuerdo que estaba en el recreo así sentadillo, todos mis compas así con sus lunches jugando la chingada y yo con mi pata así todo jodido. Entonces llega mi cuate y me dice, no, a la hora de la salida les decimos a ver qué pensaron, Simón. Pero yo a partir de ahí me empecé a llenar de mucha vergüenza porque dije, ¿cómo le voy a decir con la pata así? Pero también me empezó a decir, a lo mejor me dice que sí porque va a decir, no manches, pobrecito, güey, o sea, ve cómo está, no hay que decirle que sí, ni más decirle que no. Güey, sí, lástima. O sea, el chiste es que ya a la hora de la salida, sí, vamos y ya, pues yo me agarré a mi morra, mi compa se agarró a su morra. Sí, güey, iba con... No es más ni muletas, era como un bastón de mi abuelito, güey, porque ni pa' muletas tenía. Entonces, total, que la morra, mi cuate, yo lo veía así de lejos y mi cuate sí la sonrisota de que le habían dicho, no, sí, ya se abrazar en la chinga. Entonces, ya cuando le digo a mi chavo, oye, pues tú qué pensaste? No, pues es que no me dieron permiso mis papás. Yo, pues qué mala onda, güey. Y aparte te rompiste la pata. Sí, cabrón. No, sí me sentí bien mal. Como el carrusel, güey. Es que no, porque eres negro. Ándale, güey. No, güey. Lo peor es que efectivamente, o sea, dije, bueno, pues me quedé con la idea de, bueno, pues qué mala onda sus jefes. Pues ya ni modo, güey. Pero 2 días después ya andaba con otro, güey. Yo así de... Mujeres, entonces, todas mienten. Todas mienten. Esa fue mi primera ruptura, güey. Entonces, el primer rechazo como tal. Y eso me hizo bien inseguro con las mujeres. Bien inseguro. Fíjate, ahí te va. A mí me pasó algo igual, güey. Pero haz de cuenta que yo que estaba, no sé si en segundo o en tercero, güey. Yo en primero de secundaria todo era un niño, güey, era un teto, güey. Yo jugaba a los Caballeros del Zodiaco. Sí, bueno, eran la onda, güey. Y ya, no, pues como que ya la cosquilla empezó, ¿no? Ya como que también tuve una pubertad bien rara porque en primero de secundaria entré así como gordito, güey. Yo era como bonachoncito, güerito, así rosita, güey. Y ya como entre segundo y tercero como que la pubertad como que enflaqué, güey. Entonces como que físicamente cambié mucho, güey. Y obviamente ese cambio como que fue como que, caray, ¿qué onda con Quiroga, no?
Y pues ya entre eso me hice noviecillo de una morra, güey. Era una morra que como que ya había tenido novio, o sea, ya tenía como de esas que de repente ya los veías y ya iban a la tiendita juntos y así, güey. Y yo decía, ¿eso qué? Y yo no sabía tener novia, güey. Yo la neta, yo no sabía tener novia, güey. O sea, mis novias de primaria, mis novias de primaria eran como nada más de somos novios, sí. Somos novios. Y ya, güey. Y ya, güey. Y ya, güey. Entonces, pues ya, ¿no? Entonces me empezaron a decir, no, oye, que voy a decir su nombre. Oye, que Patty, que le gustas. Y yo, pero pues es que era novia de tal güey, ¿no? No, es que ya no andan. De hecho, lo rompió casi como para andar contigo. Y yo así de bueno, güey, ¿qué hago, güey? ¿Qué pedo? Y mi única referencia del noviazgo, güey, era Los Años Maravillosos, güey. Te lo juro, güey. Kevin Arnold, güey. Fue un maestrazo, güey. Entonces, esas lecciones yo las tuve, ¿no? Entonces, y literal, güey, mi vida en ese sentido tenía el narrador aquí en la cabeza, ¿no? Así como ese, güey. Total que se hizo mi novia, güey. Entonces, ya son novios y dense un beso. Y yo acá todo romántico, güey, con el beso y así, doblando la espalda. Como Pepe Le Pew, güey. Y ya, total que ya somos novios. Uy, que la chingada. Güey, no pasó ni una semana. O sea, no recuerdo qué fue el día. No tengo bien medido los lapsos de tiempo, pero una tardeada, güey. A la semana, seguramente, güey. Entonces nos quedamos de ver ahí en la tardeada de la secundaria y pues no llegaba, güey, no llegaba. Yo decía, pues bueno, pues no ha llegado y todo así. Y de repente llega con un güey del salón. No era mi amigo, era un compañero de mi mismo grupo, güey. Y de repente llegan y yo así de, ¿qué onda? No, es que queremos decirte algo. Y yo, pero yo vi, güey. ¿Qué? Así como que, ¿qué pasó? Simón, güey. ¿Qué pasó, güey? No, pues es que, pues la verdad, queremos decirte que, pues, que vamos a andar. O sea, literalmente tuvieron como la decencia de irme a decir, güey, pues la neta. Es eso, buen pedo. Y yo así de, ok. Pues paro. Me llevo mi balón. Pero, güey, por dentro, así literal, como Bart Simpson, güey, de que te arrancan el pinche corazón y órale, pero y estuvo muy cabrón, güey, porque yo dije, la verga, de eso se trata, güey. Entonces, como que no sé en qué herida acomodarlo, pero sí yo tuve una actitud de muy me vale madre, ¿sabes? O sea, no me generó inseguridad con las morras, güey, sino como que al contrario, güey, fue así como que, sí. Voy a demostrar que no me dolió. Órale, va. Sí, güey. Sí. Y durante mucho tiempo mi actitud fue esa, güey. Fui muy frío, güey. Fui muy... Y obviamente te digo, la pubertad, no sé qué me pasó, cabrón, que físicamente cambié, güey. Fui de algo agraciado. Y pues sí, tuve como mucho pegue, güey. Pero fui bien vale madre, güey. O sea, y fue así como que... Fíjate que como en respuesta a esa acción, güey, como que dije, sí, de eso se trata, pues órale, güey. Y la neta, sí, pues sí fui culerillo, güey, también, güey. O sea, pues la repliqué muchas veces, güey. Es lo que veníamos diciendo. O sea, eso que te pasó a ti tiene que ver como con una herida de abandono, güey. Que como dices, güey, o sea, te haces celoso, güey, te haces ansioso, estás como a la defensiva, güey, que nadie me lo vuelva a hacer porque entonces ahí les va, cabrón, ahí les va la mía, güey. Entonces, pero no las curamos, güey. Entonces ya cuando tenemos una morra, ¿no? Ya más grandes, ahí estamos, cabrón. Y por ejemplo, esta parte del abandono, güey, que te hace inseguro, güey, pues ya ves que si a tu morra alguien la saluda, ¿quién es este cabrón? ¿Por qué él te saluda? No, pues es mi hermano, cabrón. Fíjate que caso contrario, yo, por ejemplo, no me volví celoso, güey. ¿Tú no? O sea, pero sí entiendo que la herida de abandono me hizo como muy de, no hay pedo. Pero pues porque en el fondo, haz de cuenta que yo me decía, güey, todo el mundo me va a abandonar. Es como que, me vale verga. Sí. Entonces era así como de que esto nos va a pasar, güey. Esto me va a pasar, güey. ¿Para qué me clavo? ¿Para qué me clavo, güey? No la tomo en serio, güey. ¿Para qué me clavo, güey? Porque algo va a pasar, güey. Entonces así navegué, güey. Así navegué y me aferré más bien yo a esa idea de esto va a valer verga, güey. Sí. Y duré mucho tiempo así, güey, hasta que
Me hicieron sentar cabeza, güey, pero... Terapia, güey. No fui a terapia, fue lo peor, güey. Bueno, ya después. O sea, terapia te digo que yo creo que la tuve hasta que... Pues ya estaba casado casi, güey. Oye, por ejemplo, hace rato platicaste el tema del bullying. Yo también me acuerdo que sufrí bullying, pero hasta la prepa, güey. O sea, para mí el cambio de secundaria a prepa sí fue como, ay, cabrón, o sea, ya somos mini adultos, güey. Entonces ya te tenías que defender, pues bien, güey. Si no, te comían, güey. Ya sé. Entonces, pues sí fueron las primeras veces que uno se tenía que agarrar a madrazos, güey. Que no te tenías que dejar, güey. Pues, o sea, fuertemente, güey. Pero sí, yo, por ejemplo, siempre he sido así, pues noblezón, medio pejón también, güey. Y yo veía como a los que les hacían bullying así muy gacho, güey. Yo trataba medio de animarlos. Digo, no, pues aliviánate, güey. Pues no sé, güey. Pero yo sí veía un trauma en ellos muy, muy fuerte, güey. Que efectivamente o sea, siempre estaban a la defensiva, güey. Pasaba cualquier cosa, un balón y se ponían así. Pero porque algo habían sufrido gacho, güey. Fíjate que, no, güey. Que yo... Güey, es que yo estuve en la escuela de gobierno, güey. Y en la escuela de gobierno te defiendes o vales, güey, la neta. Entonces, yo estuve en una de las escuelas como más viejas de aquí de León, en el Cuecillo, en la General 1. Y pues había de todo, güey. Había de todo. En ese entonces yo recuerdo mi grupo era súper pesado y era de la tarde, güey. Entonces tú sabes que de repente en la escuela los de la tarde siempre son como que los más pinches malandros o los pinches desmadrosos. Y en la mañana los bien portados, ¿no? Entonces, la neta, pues sí llegó un punto, güey, en donde después que me pasó eso, güey, pues yo me volví bien vale madre, güey. Entonces me junté con la pinche banda acá pesada. Y en ese entonces éramos bien carrillas, güey. Pero era así de que fuerte, ahora, güey. Carrilla, pero eran todos contra uno, cabrón. Sí, y era de aguantar vara, güey. Y el pedo que en ese entonces, pues en plena pubertad o llámalo como tú quieras, pues en la secundaria o el bullying antes era como el gordo, el pelón, el dientón, güey, el chaparro, güey, el amanerado. O sea, era literalmente muy cruda la carrilla, güey, que ahorita le llamamos bullying, pero realmente antes era la carrilla, güey, era carrilla. Entonces, pues yo opté por decir, güey, pues si me dejo, cabrón, me van a agarrar de barco, güey. Entonces, pues me uní al tren del mame y yo sí fui grito, güey. Tan así que, por ejemplo, me malformé en la secundaria, güey. Y en cuanto llegué a la prepa, fue lo primero que dije en él, cabrón. O el clásico, como la clásica película gringa de que demuestra que tú eres da tú el primer putazo y nadie te va a querer dar putazos, ¿no? Güey, sí. Y la neta, en la prepa también fui culerito, culerito. Y la neta no es algo que me siento orgulloso, sino más bien era un reflejo de algo que, pues... Como dices, o sea, a final del día era ese sarcasmo constante. Obviamente, pues a final de cuentas no es que yo era gracioso, ¿sabes? Sino más bien era estar a la defensiva, güey. Sí. O sea, antes de que me ataquen, cabrón, es como que en él, primero yo. Y pues ahorita yo te lo puedo estudiar así de que esa fue mi herida, cabrón, ¿no? Pero pues en ese entonces, a lo mejor no en mi defensa, pero puedo decir que pues a lo mejor sí hice sentir mal a mucha gente, güey. Pues de manera súper inconsciente, cabrón, porque al final del día yo estaba en modo supervivencia. Sí, cabrón, ahora eres tú o soy yo, cabrón. Exacto. Tú, sí. Y al final de cuentas, pues el que más se burla es el que no soporta que lo vean, obviamente, débil, güey, ¿no? Ándale. Y eso fue un reflejo completamente que yo tuve en esta etapa, güey. Que obviamente ya en mi proceso de prepa a universidad, sí, cambié muchísimo, güey. Fue otro mundo, güey. Me abrió también otro panorama, güey. Otra, digamos, pues fue otra gente, fue otro mundo, fue otra situación. Obviamente no es lo mismo, no era lo mismo. Y también me costó al principio un poco de trabajo adaptarme, güey. Pero al final del día, pues yo creo que la sobrellevé bien. Pero sí cambié, cabrón. Fíjate que cambiando, por ejemplo, otra realidad, hay otra que es la de la injusticia, güey. Y esta tiene que ver mucho con algo que te haya pasado, por ejemplo, de joven o de pequeño, obviamente injustamente. Y entonces te da porque tú ya cuando eres grande quieres tratar de evitar ese tipo de situaciones de injusticias. Entonces tú te quieres volver el defensor del mundo. El defensor, güey, el superhéroe. Güey. Cosa que a mí me pasó con mis camaradas, que yo veía que les hacían bullying. Sí participaba yo dentro del bullying, pero terminaba como que, güey, ya no te agüites. Mira, ven para acá, güey, ya, aliviánate, güey. Y trataba de arroparlos un poquito, güey.
Pero son cosas que te marcan y que efectivamente, por ejemplo, el tema de la injusticia, güey. No, o sea, cuando ya eres grande, si vives injusticia y de grande quieres proteger a todas, güey, pues no vas a poder y te terminas descuidando tú mismo, güey. Sí. Y no está bien. Fíjate eso, que güey. a lo mejor ahorita planteando esta reflexión que hacemos, digo, ahorita le ponemos nombre, ¿no? De que no, pues tenía una herida de humillación y no lo sabía y por eso reaccionaba así. Obviamente hoy en día, pues de repente mucha gente sigue teniendo como esas actitudes sin saberlo, güey, ¿no? Sí. Pero a lo que voy es de que la intención de esto no es ponerle nombre a las cosas, sino más bien es como pues darte cuenta de que no es el daño que le haces a los demás, sino más bien el daño que te haces tú al no a ti mismo, reconocerlo, güey. ¿no? Y que hemos venido diciendo, ¿no? De que tienes que conocerte hasta ese punto, ¿no? Y no lo aceptas, güey. Y al no aceptarlo, güey, no lo validas, güey. Al no validarlo, pues es como si no pasó nada, güey. Pero pues Sí. no, güey. O sea, sí tienes que tener esa, pues yo digo que valor, güey, para reconocer tus errores o los errores de otros más, porque obviamente los papás no saben naciendo ser papás, güey, y cometen muchos errores, güey. Y dentro de esos errores están las heridas. Y pues hay que perdonar también, güey. Yo creo que es un tema que podemos tocar después. El tema de perdonar va muy de la mano con el tema de las heridas, güey. Porque obviamente no es nuestra culpa lo que nos pasa de pequeños. No, y también no es culpa de los papás en su totalidad, güey, porque los papás nos llevaban a la escuela, güey, y en la escuela también era otro pinche mundo, güey. Tenías que lidiar con un chingo de cosas que ellos no se daban cuenta, güey. Las maestras también de repente, y bien los maestras de primaria, de escuela pública, cabrón, no mames, eran unas hijas Pinches de su amargadas, madre, cabrón. güey, no. Yo me acuerdo, yo tenía una maestra, güey, tenía un tino, cabrón. Pero un tino, güey, pinche borrador, güey. Hasta parecía que le daba chanfle, cabrón, y mocos, güey. Le daba el que le tenía que dar, güey. Pero dices, güey, eso era agresión, güey. O sea, había mucha, a mí, yo sí también había una que te agarraba de las patillas, güey. O el típico, güey, de que a ver, sientes allá con orejas de burro, güey. No mames, es una pinche humillación. en mi primaria, güey, había una cosa que le llamaban el castigo ejemplar, güey. O sea, ya que llegaras al castigo ejemplar, güey, era porque ya eras el Bart Simpson de la escuela, Nelson, güey. Más bien, güey, ¿no? Pues bueno, sí, entre Nelson combinación. Lo que pasa es que Nelson era golpeador, pero Bart era travieso, güey. Ah, ya. Entonces era como eso, güey. Y el castigo ejemplar era literal, güey, en honores, como formados todos de honores después del recreo, güey. Los formaban a todos para entrar a clases y era póngase en medio, cabrón, arrodíllese, le bajaban los calzones, güey, el pantalón y calzones, güey, y mocos, güey. Sus reglazos frente a todos. Ese era el castigo ejemplar, güey. No mames, eso pasa ahorita y lo meten al bote, güey. Ah, sí, güey. No Sí, sé, no, la güey. directora era una hija de su puta perdón, pero era una hija de su puta madre, güey. Y los papás. Sí, qué bueno que se lo chingaron. Ah, Se portó más así. Tiene toda mi autorización para ir más del güey. Imagínate la humillación ante todo el rollo, güey. Eso sí te Güey, genera eres un traumas, pinche güey. niño, güey. O sea, ¿qué tantas cosas podías hacer, güey? Te Pero genera- bueno, te genera te generaban traumas, ese güey. pedo, güey. No. O sea, pues son cosas que te marcan, güey. O sea, por ejemplo, cuando te traicionan también, güey. Cuando sí, sufres de una sí, traición, sí. güey. Obviamente también, o sea, no Pues mira, sueltas, güey. Pues más bien, Ya o sea, no sueltas, la güey, herida, todo la es herida- mío, la herida- cabrón. es que la herida de la traición se ve muy reflejado, por ejemplo, en los vatos que de repente es como el controlador, güey. O Ándale. sea, de que ya quiere, que obviamente bajo esa herida vive asustado, güey, y como para no volver a sentir esa sensación de desconfianza o de duda, güey, pues controla, güey. Y por lo regular es la gente que es muy celosa, güey. Es muy celosa, güey. Digo, Obsesiva, güey. obsesiva también. No, Yo posesiva. afortunadamente no puedo detectar esa herida en mi sistema, pero sí conozco gente que de repente, pues sí, está en ese nivel, güey. Y a final de cuentas, esos güeyes ni siquiera se están protegiendo, güey, ¿no? A final del día es como está protegiendo algo, pues algo que ni siquiera es Pertenece, suyo, güey. Ajá. Y pues tampoco no está chido, ¿no? No, fíjate que pues yo creo que hay muchos hombres que siguen viviendo como para que su papá los apruebe, güey, o su mamá, güey.
Y no, es porque no han entendido bien lo que han vivido, lo que han sufrido, güey. No han sanado, no han sabido diferenciar, güey. Pues obviamente, por ejemplo, o sea, tú que eres psicólogo podrías decir que pues es un síntoma, güey, del padre ausente, güey. Es el síntoma del papá duro, güey. Es el síntoma del papá indiferente, güey. Que obviamente eso se ve reflejado que en el vacío constante de querer encontrar validación, güey. Con la incapacidad a veces de sentir, güey. ¿Por qué? Porque pues como fue tan duro, güey, que pues ya... ¿Qué otra pinche cosa puedes sufrir más de lo que ya sufriste, güey? O en esa situación de querer ser reconocido porque pues es que pues está ausente y quiero que me reconozca para que me valide, güey. Creo que eso ya lo platicamos en la situación un poquito de lo del macho, ¿no? Ajá. En el que pues tampoco puedes echarle la culpa, cabrón. O sea, sí darte cuenta, güey. Obviamente en ese sentido de que pues si tu duda es que ¿por qué busco tanto la validación de mis papás? Pues porque, güey, pues no estuvieron contigo cuando estabas chavito, güey, ¿no? O ¿por qué no siento ya nada de lo que les pasa y así? Pues bueno, porque fueron muy duros contigo, cabrón, y ya te valen madre, güey, ¿no? O ¿por qué de repente siento no me lleno con nada, ni con el alcohol, ni con las drogas, ni con las mujeres, ni con el dinero? Pues porque obviamente tus papás fueron indiferentes contigo, ¿no? Obviamente a lo mejor nosotros lo simplificamos así, pero todo ese sentir que tú tienes que no encuentras explicación tiene que ver con una herida de la infancia, güey. Sí, son traumas, güey. Al final, güey, son traumas muy fuertes que te generan esta inestabilidad, esta inseguridad, este miedo, güey, a que no te vuelva a suceder, güey. A veces incluso hasta medio ni nos acordamos de realmente lo que vivimos de pequeños, pero se queda ahí en queda impreso, güey. En el inconsciente, güey. Y no se olvida, güey, hasta que no lo trabajas, hasta que no lo aceptas, hasta que no dices, órale va, sufrí esto, güey, pues ni pedo, güey. O sea, la vida sigue, güey. Ya entendí que esto me duele, pero a raíz de que ya lo entendí, ya puedo avanzar, güey, ya lo puedo trabajar, güey. La otra vez te pregunté, güey, que por ejemplo, si el hecho de que tus papás o así, o sea, que si tenías algo tú de qué quejarte de tus papás, alguna herida o así, me la contestaste, pero yo creo que más bien no que tenga que ver con tus papás, güey. O sea, de niño, ¿qué te dolía que nunca dijiste, güey? O sea, que ahorita puedes recordar tu infancia y que digas, güey, pues la neta siempre me dolió esto, pero nunca lo dijiste, güey. Fíjate que pues yo sí viví ausencia de mi papá, porque yo creo que él le metieron la idea de que él era el macho, el proveedor, el que tenía que chambear, el que tenía que llevar la feria, y ese era su jale, nada más, güey. O sea, el tener hijos para él era como, pues tengo hijos porque puedo. Es parte del... Sí, es parte del matrimonio, porque así dice la sociedad de que cuando uno se casa tiene que tener hijos, güey. Pero sí hubo cosas que a mí me lastimaron, güey. Porque, por ejemplo, mi jefe, digo, también su chamba estaba muy pesada porque era médico de turno, güey. Entonces, una semana iba de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Luego la otra de 3 de la tarde a 11. Y luego la otra de 11 a 7, güey. Y así se aventó 30 años, güey. Entonces, mi papá, cuando descansaba, o sea, usaba su tiempo para dormir o para echar vino, güey. O sea, sí. Y era como que, pues, jefe, tengo duda con esta tarea, güey. Pues dile a tu mamá, güey. O pues dile a tu carnal, güey. O no sé, y era como que, ay, güey, sí dolía, güey. O sea, yo sí veía que a veces cuando iba a las fiestas infantiles de mis compañeros, güey, que veía que el papá ahí en la foto, que partiendo el pastel. Y yo o en los partidos de fútbol, güey. Güey, ahí está en la porra, ahí está toda la familia. Y yo, pues no está mi jefe. Yo nomás me acuerdo de un solo partido, fíjate, cuando yo estaba en una liga ahí en pues, de fútbol rápido que jugaba, güey. Que sí fue, güey. Y ese partido yo jugué como nunca, cabrón. Te lo juro, güey. Lo tengo bien presente, güey. Jugué bien chingón, güey. Y cuando salí yo sí esperaba que mi jefe, qué perrón. Y me empezó a decir, pues es que te tienes que mover, güey. Tienes que hacer esto. Y no le echaste huevos, cabrón. Y yo así de, no manches, jefe. Lo único que yo quería era, qué bueno que vieras, güey. Sí, güey. Sí. Pues yo creo que más bien, o sea, con esa pregunta yo creo que podemos ver, y si todos nos hacemos esa pregunta de qué es lo que nos duele, pues ahí es donde vamos a poder identificar a lo mejor ese niño que todavía te sigue manejando, que todavía te sigue doliendo, güey, ¿no? Digo, a lo mejor no lo puedes ver literalmente en el sentido de que tú digas, ay, tengo búsqueda o necesidad de reconocimiento, pero pues al final del día lo que tú querías era nada más que te escuchara, güey, ¿no? Sí, que te dijera, qué chido, güey.
Está bien, nada más te vine a ver una vez, nunca te había visto jugar, güey. No sabía que eras tan malo, no te lo va a decir así, güey. Pero es como que chingón, güey, chingón. Sí, y ya, que güey. estás ahí, güey. Ni siquiera pendiente, güey. exacto, ni siquiera necesitabas que te dijera nada, güey. Nada más, chingón, güey. Vámonos, vamos por un helado, güey. Y ya, güey. Con eso, no, yo creo que con eso hubiera sido muy feliz, güey. O sea, sí duele, güey. Sí, son cosas que te quedan marcadas, güey. Pero pues hay que aprender a salir adelante, güey. Sí, pues es que yo creo que a final de cuentas no es tu culpa cómo te crearon, ¿no? O cómo te creaste. Pero sí, obviamente, independientemente de eso, sí es tu responsabilidad dejar de chingar a otros por eso, güey. Sí. O sea, no por eso le vas a echar la culpa que si tu relación no funciona es porque, porque mis papás no me crearon bien, güey. O porque mi papá nada más fue un día verme jugar fútbol y después ya no. Sí. Pues obviamente ya no lo haces tú con tus hijos, güey. Tú eres presente, güey. Tratas de hacer lo que él ya no hizo, ¿no? Estás siendo responsable, cabrón. Entonces, al final del día, nadie va a venir a salvarnos. Y obviamente entender esto es que entenderlo tampoco es cambiar. Y si no trabajas en eso, lo vas a repetir. Y lo ideal es que no lo repitas, güey. Sí, tienes que aprender, güey. O sea, te vas a tropezar, güey. Es como vas caminando en un lugar donde ya sabes que hay una banqueta donde te tropezaste una vez, güey. Pues la siguiente ya sabes que vas a... O sea, no te vas a volver a tropezar, güey. Así tiene que ser esta situación de todo lo que te haya sucedido en la infancia o en la adolescencia. Pues lo tuviste que aprender y superar y reconocer para que no te vuelva a suceder, güey. Entonces, pues aquí llegamos como que esta filosofía o este entendimiento de... Sigue siendo un niño con barba, güey. Sí, güey. Sigue siendo un niño con barba. Y al final del día, yo creo que ser hombre no es aguantar todo, ¿eh? O sea, más bien es tener como los huevos de ver lo que te duele, pero sin evadirlo o sin escaparte, güey, ¿no? Porque o te haces responsable de quién eres o no. Sí, o sea, agárrese los pinches huevos. Estos pinches huevos, carnal. Ánimo. Pues eso es todo por hoy. Nuestros simios sabios. Nos vemos en el próximo episodio. Ánimo, simios.